Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Políticas de Estado. Y bueno, este martes pasado, entre el lunes, martes y hoy, realmente está muy movida la parte legal del país, en la cual lo han, en cierta manera, detenido, lo han detenido a Lázaro Báez, llegando justamente del sur, en su avión particular, al aterrizar en San Fernando, y ante la posibilidad y la duda de que en vez de ir a San Fernando se podía ir a cualquier otro aeropuerto de los alrededores, como puede ser Montevideo, decidió el juez en la causa, detenerlo. Lo detuvieron, lo llevaron a declarar. Van a llevarlo después a la cárcel de Ezeiza, donde también va a compartir la cárcel con los Lanata y también con Jaime. El tema que es un tema que ya sabíamos que venía sin ningún tipo de lugar a dudas y que sabíamos que en cualquier momento se iba a destapar la olla, como se dice normalmente, nos pone en una situación y los pone en una situación a la República Argentina, diría, muy especial. ¿Por qué? Porque como estuvo o está vigente lo que es la ley del arrepentido, nadie sabe si alguno de los detenidos va a actuar en tal sentido. Y si fuese así, creo que vamos a encontrar algunas sorpresas importantes, porque debe de haber un montón de gente que esté influenciada justamente con la labor, no solamente de Jaime, sino también con la labor de Lázaro Báez. Lo importante de esto es que tiene que mantenerse todo vigente y continuar con las investigaciones que corresponden, con las declaraciones que corresponden y con las aclaraciones que corresponden. Esto tapó bastante el tema de Panama Papers y a mí me tiene preocupado por una sencilla razón, porque vuelvo a repetir lo que yo dije el lunes pasado. Si el presidente de la Nación no tiene absolutamente nada que ver con esto, supongo que lo tendrá que aclarar. ¿Y por qué lo tiene que aclarar? Porque la gente, justamente en el hecho de la mentira, en el hecho de no tener claras las cosas que realmente pasan en otro estatus a nivel político, los tiene con cierta duda, indiferencia y sin tener una posibilidad certera de lo que realmente pasó. ¿Estuvo integrando las empresas? Aparentemente sí, porque estaba considerado como un, dentro de la misma empresa y dentro, llamémoslo así, de los que lideran la empresa, estaba como un importante integrante justamente de la cúpula de esa empresa. Segundo, el hecho de estar significa ¿qué? ¿Significa movimientos económicos? No. ¿Qué responsabilidad tienen los directores dentro de una sociedad anónima? ¿Qué responsabilidades tienen en lo que respecta a una empresa de offshore, como están analizando y como están investigando en todos los sectores? Espero que esto se aclare, porque lo digo con toda franqueza. Creo que si estuvo y no lo declaró, fue por un error. Si se equivocó, errar es humano, se puede equivocar cualquier persona. Pero el hecho de dejar el gran signo de interrogación y la gran duda con respecto a qué es lo que realmente está pasando es bastante complejo. Por otro lado, en estos precisos instantes, las 5 CGT se han juntado nuevamente para ir al sector de senadores para hacerle la presentación famosa de la ley donde está prevista la eliminación o la modificación del sistema de impuesto a las ganancias. Está el hecho de tratar de darle un aumento de emergencia a los jubilados y seguir tratando el 82% móvil. Y eso, además, tiene como función específica el paro de los despidos. ¿Cómo? Tratando de poner alguna traba en lo que respecta a los distintos empresarios, como para que no tomen medidas como las que se están tomando, porque el procedimiento es el siguiente: primero vienen las vacaciones, después viene la suspensión
y después viene automáticamente la salida de la empresa echándolos o dejándolos cesantes. Y eso está preocupando mucho a la CGT y a la parte gremial argentina, porque si bien las medidas que decían que iban a tomar iban a ser en forma escalonada, se tomaron todas de golpe. Y vuelvo a repetir lo que dije el programa anterior. Del 27% de pobres, hoy familias están llegando casi al 43%. Entonces creo que hay que tener un poquito de cuidado. Hoy nos vamos a dedicar a la parte gremial, vamos a charlar con dos invitados que tengo acá presentes, que son de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, uno recientemente ganada la elección y el otro ya viene de hace un año trabajando dentro del sistema para charlar sobre lo que realmente está pasando en la aviación aerocomercial argentina. Y por otro lado vamos a hablar también sobre cuál es el conflicto que está teniendo camioneros con el sistema de maxi consumo, que lo empezamos a tratar la semana pasada y hoy vamos a dar un informe global, nada más y nada menos que con Pablo Moyano. Así que voy a hacer un pequeño corte y después del corte de un minutito volvemos y charlamos con los invitados de hoy. Si trabajas en negro, sos invisible para mucha gente. Sos invisible para los que deben garantizar tu jubilación. Sos invisible para los que deben cuidar tu salud y la de tu familia. A veces sos invisible para vos mismo, porque al no reconocerte, te están haciendo creer que no existís. La CGT sí te ve, te reconoce, te convoca. Juntos tenemos que blanquear la realidad. Juntos vamos a terminar con el trabajo negro en la Argentina. Un auténtico proyecto de inclusión social no admite un solo trabajador argentino en negro. Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Bueno, hoy tenemos dos integrantes de la Asociación de Pilotos. Gracias por estar acá presentes. Tenemos a Hernán Silvestre, el recién elegido como delegado de ARSA de Aerolíneas Argentinas, y también lo tenemos a Daniel Viró, que ya viene de hace un año atrás, pero en cierta manera los nuevos elegidos es de un grupo que pertenece a ustedes, que vendría a ser la albiceleste. Explícame cómo fueron las elecciones y cómo vieron ustedes la reacción de la gente. Bueno, las elecciones terminaron la semana pasada, se renovaron de 10 delegados que tiene Aerolíneas Argentinas, se renovaron 7. La agrupación nuestra obtuvo 6 de esos 7, sumados a los 3 anteriores, tenemos 9 delegados de los 10. O sea, perdón, 10 delegados es la totalidad que abarca lo que es Aerolíneas Argentinas. Nosotros tenemos el 90% del cuerpo de delegados. Sí. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿era previsible o cómo fue? Bueno, sí, era previsible. Ya desde hace un año que estamos trabajando, el grupo de pilotos está planteando un cambio en la modalidad de la conducción. Si bien los principios del sindicalismo y el gremialismo son los mismos, ha planteado una forma, un cambio en la forma. Y bueno, lo expresa en las urnas, lo expresó en la elección anterior. De 3 delegados que se renovaban, obtuvimos los 3. Y lo expresó en esta, que de 7 obtuvimos 6. Vos sabés, Daniel, que muchas veces la gente piensa que el gremialismo, especialmente en la República Argentina, porque es un gremialismo fuerte, es un gremialismo con objetivos muy claros, muchas veces le tienen cierto recelo a la parte gremial y no saben o no entienden muchas veces cuál es el objetivo del gremialismo, ¿no? Y realmente muchas veces se apartan de lo que es la realidad del gremialismo. La fidelidad hacia el sistema gremial argentino creo que es fundamental y básico, ¿no? Obvio, y con eso es el principio fundamental. Pero es cierto lo que decís, Jorge, hay un preconcepto del sindicalista como que busca los objetivos personales.
y la base del sindicalismo es trabajar para afianzar la fuente laboral del grupo, en este caso del grupo de pilotos. Es el principio fundamental, así que no hay mucho para descubrir de esto. Nosotros, inclusive con Hernán, siendo delegados hoy, también hemos sido parte operativa con cargos en la compañía, o sea que como delegados conocemos muy bien el interior del funcionamiento, conocemos muy bien el grupo de pilotos y la función nuestra es preservar primordialmente la fuente de trabajo, pero también hacer crecer la compañía. Para el televidente es importante aclarar de que muchas veces los pilotos cumplen funciones de instructores, jefe de líneas, que son cargos internos dentro de la propia empresa, aparte de la función de comando que están cumpliendo, en este caso, por ejemplo, como comandantes. Lo cual, lo importante es, algunos de ustedes, una vez que pasan a ser delegados, ¿dejan automáticamente de ser instructores o no necesariamente? Sí, no es compatible la doble función, ¿no es cierto? Entonces, los pilotos cuando optamos por participar y colaborar en la defensa de la fuente laboral desde un puesto de delegado, desde una comisión directiva, automáticamente dejamos el cargo empresario adicional, digamos, instructor, inspector, seguimos siendo comandantes de la compañía, ¿sí? Hernán, ustedes representan a la totalidad de los pilotos de Aerolíneas. Sí, únicamente de Aerolíneas Argentinas, que Aerolíneas Argentinas ocupa el 75% de todo el padrón de pilotos que hay en la República Argentina. ¿De todos los pilotos asociados a APLA? De todos los pilotos asociados a APLA, sí. Que está LAN, Aerolíneas Argentinas mayoritariamente, sí. Y después hay otras empresas pequeñas como Sol, Andes, Helicópteros Marinos y otras gobernaciones. Yo ahora vamos a ver justamente lo que está pasando con Maxi Consumo, que están con un conflicto gremial bastante importante, y me gustaría que escucharan la voz de Pablo Moyano. Y cuando volvamos, yo sé que hay por ahí dando vuelta, como hubo la semana pasada, una declaración de paro y todo lo demás, que por ahí me gustaría charlarlo para ver cómo es el proceso y el procedimiento que se utiliza y cuál es el objetivo de este posible paro que puede llegar a tener, porque creo que hoy miércoles tenían una reunión del Ministerio de Trabajo. Así que sí, la conciliación obligatoria. Conciliación obligatoria. Lo vamos a charlar una vez que veamos el conflicto de Maxi Consumo, que me gustaría que lo escucharan. Hemos tenido la reunión con los abogados de la empresa Maxi Consumo. Hace 48 horas y 45 depósitos parados por los trabajadores. Primero por diferencias salariales y luego por el incumplimiento de un acuerdo que habíamos firmado hace 2 años, donde lamentablemente uno de los ministros de Trabajo que más perjudicó a los trabajadores, como fue Tomada, sacó una resolución donde tiró para atrás ese acuerdo, lo que los trabajadores fueron perdiendo cerca de 3.000 pesos por mes. En primer lugar, la empresa reconoce las deudas salariales, mañana se notifican, en la semana que viene van a estar pagando las deudas salariales y en 10 días el Ministerio convocó a ambas partes para darle un corte definitivo al acuerdo que se había firmado, para que todos los trabajadores que realizan la logística, tanto en Maxi Consumo, en Diar, con Vital, cumplan el convenio 40/89, que es lo que se había firmado en su momento, ¿no? Y que el ministro Tomada, forma unilateral, por la pelea que había el gobierno con Moyano, lo tiró para atrás. Y no se daban cuenta, eran tan, no quiero decir una palabra, pero no perjudicaban a Moyano, perjudicaban a cientos de trabajadores en la parte salarial. Pablo, más allá de este reclamo, sus declaraciones sobre que el fin de la luna de miel de los sindicatos... No, yo luna de miel con mi señora, se terminó de esperar la respuesta de que se llevó adelante la CGT, el impuesto a la ganancia, la inflación, el aumento de los jubilados. En un día para el otro, cuando asumió Macri, a la media hora le dio todas las retenciones al campo, a las mineras, a las empresas industriales y a los trabajadores jugando. Eso dije, se terminó la paciencia y vos fijate, todos los trabajadores del Estado, casi todos los ministerios de Trabajo o distintos organismos paralizados toman por sus trabajadores. ¿Cómo sigue el plan de lucha? ¿Cómo sigue? Y bueno, ayer se presentó un proyecto de ley
para que se derogue o se suba lo más posible el impuesto a la ganancia, la emergencia ocupacional para que no haya despido. Y bueno, en las próximas semanas, el próximo día va a haber reuniones de las 3 CGT y las 2 CTA para realizar una gran marcha a Plaza de Mayo y por ahí pueden llegar a salir otras medidas de fuerza. ¿Es una desilusión que tienen con el gobierno? Por eso la frase de... No. La luna de miel no, se terminó la paciencia de esperar los reclamos. La paciencia la terminaron los trabajadores, la perdieron. Porque con el verso de los ñoquis se están perdiendo miles y miles de fuentes de trabajo, fundamentalmente en los organismos del Estado. ¿Descartan paro nacional? No, eso lo tienen que hablar los 5 secretarios generales de las 5 centrales sindicales. Lo que sí, se va a convocar una gran movilización de las 5 centrales a la Plaza de Mayo con fecha designada. Ya lo recién el ministro dio una conferencia de prensa y ya se ha confirmado el aumento del transporte. ¿Qué piensa de El colectivo a 6 pesos. Sí, y bueno, te vuelvo a reiterar, cuando dije que es simpatía, se están privilegiando los grandes grupos económicos, como a los banqueros, como al campo, y no a los trabajadores. Y bueno, eso va a seguir aumentando la bronca que hay en la gente. El aumento a la luz, al agua, a los servicios públicos y ahora con el transporte peor va a ser. Ahora, la UTA está sentada ahora en este momento al lado del ministro de Transporte como una especie de avalando el aumento. Bueno, habría que preguntarle a los trabajadores de la UTA que van a tener que pagar el aumento del sueldo, del boleto. Dice No que sé. cerraron en un 29, ¿es así? Es una suma que... ¿Un 29%? 29%. ¿La UTA? La UTA. Y para nosotros nos queda corto, para cambiar un poquito. ¿Qué opina de la Es situación poco. social que se está viviendo en el país, de los despidos tanto en la parte del Estado como en lo privado? Bueno, en primer lugar, no avalo lo que dijo el intendente de La Matanza, el intendente, que si explota la provincia puede caer el gobierno. Creo que está totalmente fuera de lugar. Lo que sí que hay mucha bronca y va a haber reacción de los gremios. Si no salís a la calle, sos salés al gobierno. Si salís a la calle, bueno, nosotros tenemos una forma de estar siempre al lado de los trabajadores y Cambiemos siempre lo ha demostrado. Cada gremio está defendiendo a sus trabajadores en la calle. Bueno, Andrea de Ciudadela, Cambiemos, una vergüenza. Son iguales a los kirchneristas, Karina de Palermo. Cuando el PRO se ocupará de la clase trabajadora, todas las medidas para los ricos. Sandra de Bursaco, realmente da mucha bronca cómo los políticos se ríen del pueblo. Luis de Avellaneda coincide con los comentarios del conductor. Lucas de Quilmes le pregunta a los integrantes de la mesa cómo serán las paritarias y cómo vislumbran los próximos 6 meses. Tendríamos que tener una bola de cristal, me parece. Ariel de Belgrano no coincide con los invitados. La gran mayoría de los gremialistas delegados buscan su satisfacción personal y no la de los trabajadores que representan excepciones. Hay muy pocas, por cierto. Bueno, yo te voy a dar una excepción. Yo fui presidente de APLA durante 9 años. Anda a buscarme un mango en el bolsillo, si lo querés ver de esa manera. Seguimos. Sí. Hay un paro Sí. que está por... ¿Qué pasa con el paro ese? Hay un paro que había dictado la comisión directiva y ahora están en etapas de conciliación obligatoria, pero sinceramente no representa la voluntad de los pilotos. ¿Cómo? No, sinceramente no representa la voluntad de los pilotos no quieren ir al paro, están todavía a las expectativas del CEO de la empresa, de Isela Constantini, pero todavía no tenemos recorte de rutas, siguen todos los aviones volando, siguen todos los pilotos trabajando, no están de acuerdo en ir a un paro, y menos por las causas que puso Pablo Viró. ¿Ustedes tienen diálogo con Isela? No, nosotros no tenemos diálogo, tampoco creemos que sea oportuno que nos presentemos a plantear nada. Es muy poco el tiempo, si bien es poco el tiempo de gestión, es mucho, y estamos a la expectativa, con muy buenas expectativas, esperando que se produzca algún cambio alentador en cuanto a la compañía. Ir a hablar con Isela sería ir a plantearle, y queremos darle el tiempo que necesite para tomar las medidas. Hoy la compañía, si bien se están tomando medidas, sigue igual. Las rutas siguen igual, los aviones siguen igual, no hubo cambios. Tengo que reconocer que no hubo despidos entre el grupo de pilotos.
pero cambios no hubo. Hubo un despido, ¿no? Hubo un despido de un piloto, pero no fue un despido por compulsivo, sino que es un litigio que se está llevando entre el piloto y la compañía. Que viene desde la otra gestión. Viene de la gestión anterior. Lo que nos interesaría conocer de Isera, discúlpame, Sí. Daniel, es el master plan que tenga para la compañía. A ver, cuando lo termine de armar, quisiera que nos integre a nosotros y que nos lo muestre, que nos lo enseñe, para ver cómo continuamos en esta compañía, que nuestro interés es hacerla crecer y que siga para adelante. Y obviamente disminuir todos los costos innecesarios, como pueden ser ñoquis, que en el gremio de pilotos no hay ñoquis, como pueden ser coimas o sobreprecios que se hayan pagado. Ahí tendría que enfocar los recortes. Bueno, vos es que eso es un tema que yo he tocado varias veces acá en el programa, que lamentablemente en aerolíneas se va mucho más plata de la que entra, ¿no? Y habría que ver si realmente está o no está justificada esa ida más de dinero que la que entra, y por consiguiente traen problemas bastante serios porque, a ver, yo siempre lo planteo de esta forma. Aerolíneas Argentinas fue estatizada. Cuando fue estatizada, lo que se pensaba que iban a meter gente que supieran del tema. No lo pusieron, entonces lo pusieron a ALAC. Estuvo un año, después de ALAC vino Mariano Recalde. Estuvo el tiempo que estuvo. Aerolíneas Argentinas, si tiene un déficit de 5.400 millones de dólares, evidentemente es porque no estuvo bien gestionada. Entonces, la culpa la tiene el chancho o quien le da de comer. O sea, ¿sobre qué recae eso? Justamente sobre los empleados. Parecería que los empleados son los culpables de lo que está pasando, y lo que está pasando, la culpa la tiene la gestión. Siempre, y la sociedad entiende que la culpa es de los empleados. Como te decía hoy, nosotros conocemos muy bien el funcionamiento de la compañía. Obvio que no todas las áreas, y la compañía se compone de áreas distintas, pero el área nuestra la conocemos muy bien. Y hay medidas que se pueden tomar de inmediato, más allá de un plan de gestión, se pueden haber tomado de inmediato, se pueden tomar a partir de las 48 horas, que traerían ahorro a la compañía sin perjuicio. Entonces, estamos muy atentos a ver qué es lo que proceden o qué medidas van a tomar. Por ahora nos llama la atención que hay medidas de rápida acción que serían muy expeditivas, que serían muy beneficiosas para la compañía del área y bueno, y no se están tomando. Entonces, estamos atentos. Sí, yo creo que ustedes ¿en qué se van a basar? Se van a basar en la interconexión entre lo que son los pilotos, el gremio y la empresa. Esa es la función de ustedes, ¿no? Nosotros la función nuestra va a ser representar a los pilotos. Obviamente somos orgánicos y vamos a mantener informado el sindicato de todas las acciones que procedamos, pero nuestra voluntad es representar a los pilotos y llevar adelante lo que los pilotos pidan. Hoy se está, como bien decías, está en el Ministerio resolviéndose una conciliación obligatoria por una medida de acción directa, un paro, una amenaza de paro, que como bien decía Hernán, no es la voluntad de los pilotos y que también debe estar legalmente avalada. Entonces, los pilotos no quieren parar, los pilotos quieren consolidar su trabajo, trabajar, ver a una empresa creciente y poder estar bien. No quieren conflicto. Jorge Belgrano dice, los moyanos tuvieron mucha más paciencia con el gobierno anterior. Claro, fueron socios hasta el 2009 y ahora en 4 meses se les acabó la paciencia. Qué raro. Bueno, yo ahí te puedo decir que lo que pasó, porque yo en esa época estaba muy relacionado a nivel gremial, y la verdad es que Moyano siempre dijo que a partir del momento que se tomaran medidas en el gobierno que afectara a un solo trabajador, iba a mantener su posición. A partir de que eso ocurriera y que tomaran una medida en contra de un solo trabajador, él se iba para el otro lado, y así lo cumplió. Verónica Lugano dice, coincide con Pablo Moyano, este gobierno solo piensa y actúa para los grandes grupos concentrados del poder. Gran labor por delante, ¿no? Sí, mucha. ¿Cómo lo piensan encarar, Hernán?
Nuestro principal objetivo es volver a tener el APLA que tuvimos en unos años atrás, un APLA unida, un APLA fuerte, un APLA que apoyaba a la empresa, en el cual todas las opiniones eran respetadas y te sentías yendo a APLA, te sentías a tu casa, te sentías escuchado. Hoy en día, este quiebre de la APLA se debió a que la APLA sigue los mandatos de 2 o 3 que están ahí en la cabeza y no escuchan a nadie, y si le vas a decir algo te tratan mal, por no decir de choto. Perdón. Así que nada más, esa es la tarea que tenemos por delante. Acompañar el crecimiento de la empresa y intentar lograr una APLA unida como la que tuvimos años atrás. ¿Mensaje para la gente? Mensaje para la gente, tenemos la misma expectativa que tiene toda la gente en Aerolíneas Argentinas. Los ciudadanos quieren una línea aérea eficiente, una línea aérea fuerte, consolidada en el mercado y competitiva. Nosotros que somos profesionales, somos los pilotos que tenemos, yo particularmente llevo 28 años en la compañía, la llevo en el corazón. Quiero lo mismo que quiere la población, una aerolínea fuerte, tener mi trabajo consolidado y estar contento de ir a trabajar. Espero que tengan suerte, porque yo la quiero tanto como ustedes, y la verdad es que Aerolíneas lamentablemente nunca tuvo una suerte absoluta de decir se logró lo mejor, ¿no? Siempre faltan 5 para el queso. Pero bueno, espero que tengan suerte, utilicen el diálogo, que es lo fundamental, y el gremialismo es lo que defiende a los trabajadores, y eso es lo que tienen que buscar. Dejar los intereses individuales y personales de lado, y creo que es así. Muchísima suerte, gracias por estar, se nos acabó el programa. Gracias, así que, y ustedes, bueno, nos vemos el próximo lunes a las 17 horas, y desde ya, por supuesto, espero que pasen un muy feliz fin de semana. Y, por supuesto, el lunes nos veremos de nuevo para tratar cosas tan importantes como son políticas de Estado en este país que tanto las necesitamos. Que tengan ustedes muy buenas tardes y hasta el próximo lunes.